Zona de Opinión. El doctor Rodrigo Soto Morales con nosotros con este tema, las leyes reglamentarias. Doctor, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gaby. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio en este frío miércoles aquí en la Ciudad de México, que nos ha bajado mucho la temperatura. Pues sí, la intención de comentar hoy es la importancia de esas leyes reglamentarias. Van a decir, pues esto es un rollo de abogados, pero no, es muy importante porque todo el año pasado se estuvieron haciendo las reformas a nuestra Constitución. Y si nosotros concebimos nuestro orden jurídico, nuestro orden legal en el país, como si fuera una figura de una pirámide, podríamos decir que en el vértice superior está la Constitución. O si la volteamos de cabeza, podemos decir, o atendemos mejor dicho, a la base es la Constitución. Y de ahí abajo se derriba una serie de leyes que dicen cómo llevar a cabo aquello que la Constitución manifiesta de una manera general. Y esto lo quiero explicar muy sencillo a los radioescuchas, a ver si como abogado soy capaz, porque a veces se nos critica de ser muy complicados, pero es muy sencillo. Es decir, la Constitución dice el qué, ¿no? Y rara vez dice el por qué. Y las leyes reglamentarias lo que dicen es el cómo. Por ejemplo, la más reciente y última reforma que se hizo en el 2013, que fue publicada hasta el día 21 de diciembre, fue la reforma energética. Tan discutida, tan polémica, ya otras veces comentada en este mismo espacio, y que ahora establece más posibilidades de la participación de la inversión privada en cuestiones de petroquímica, pero también en otros tipos de energía, como es la solar o como es la eléctrica. Pues en ese sentido, las leyes reglamentarias que ahora se está discutiendo en el Congreso de la Unión, cómo se va a hacer, y que los partidos de oposición han declarado que vigilarán e impulsarán de una manera muy acuiciosa esa legislación reglamentaria, es lo que va a decir cómo se va a llevar a cabo. Por ejemplo, estas empresas públicas de explotación que salen en materia de petroquímica, cómo se van a gobernar, cómo el Consejo consultor de las mismas va a actuar, cómo el Ejecutivo va a meter o no las narices en la implementación y quiénes van a vigilar. Por ejemplo, en otra reforma como la reforma en materia de telecomunicaciones, pues la ley reglamentaria establece, ¿no?, cómo el instituto, ¿no?, que es un organismo descentralizado, va a llevar a cabo las acciones de vigilancia, de corrección y de sanción en materia de telecomunicaciones, ¿no? Y en materia judicial también se tuvo que, por ejemplo, modificar por la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear a través de circulares también, pues, magistrados especializados en materia de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque hay un artículo en nuestra Constitución, que es el artículo 89, que señala todo lo que el presidente de la República puede o no puede hacer. Habitualmente en un proceso de una creación de ley, pues como ya se sabe, discuten los diputados, hay algunas áreas que la Constitución dice, esto se tiene que empezar a discutir en la Cámara de Diputados. Hay otras que por su importancia o influencia nacional dice que se empiece a discutir en la Cámara de Senadores. Pero una vez que se aprueban ese tipo de cosas, de materias y de discusiones, es necesario que los puntos sobre las IES se pongan. ¿Cuáles son las manos que van a intervenir? ¿Cuáles son las agencias del gobierno que van a poner en práctica toda esa declaración tan grandilocuente de principios y de políticas públicas que quedan establecidos en los decretos presidenciales que publican las reformas, ya sea a una ley general federal o ya sea a la mismísima Constitución? Después vienen leyes reglamentarias que caen dentro de estas facultades del artículo 89 del Ejecutivo que dicen el cómo. Y es aquí donde quiero hacer mi reflexión. Le va a corresponder al presidente de la República, a través de los reglamentos que expida, hacer realidad, y a las autoridades que él dependen, el seguimiento y el cumplimiento de las reformas. Ahora toca también a las autoridades de segundo nivel, no a las de primer nivel, el subirse al barco de las reformas. Y eso, pues, es una tarea de hilado fino mucho más complicada que la discusión política que se tienen en las cámaras. Por eso es importante que los ciudadanos
en esta segunda etapa, una vez que han aprobado a nivel constitucional las reformas, sigamos vigilantes en el seguimiento y en la aplicación. Y en ese sentido, pues voy a jalar agua para mi molino. El gremio profesional que está más familiarizado con las leyes reglamentarias, pues son los abogados, y también por el lado de la administración pública, los funcionarios y burócratas. Es ahora ese sector que tiene que cumplir con su compromiso histórico para que las leyes y las reformas constitucionales no sean letra muerta. Por tanto, no todo está logrado. Apenas empezamos a andar un camino que en la forma de andarlo y por el carril que elijamos dependerá el éxito o no de los cambios estructurales en el país. Mi reflexión para esta tarde fría de miércoles, Gaby, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, como siempre. ¿Y cómo podemos estar en contacto con usted? Pues a través de nuestra cuenta de Twitter, @rsotomorales, para seguir comentando pues todos estos temas de interés político nacional, Gaby. Bien, gracias y lo escuchamos, maestro, la siguiente semana. La siguiente semana, Gaby, y para todos, buen provecho. Gracias, buenas tardes. 2:37.